Ya está, lo estoy poniendo a grabar. Listo. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Profe, tengo una pregunta sobre jornada, que más que nada Perfecto. sobre que usted en un momento dijo, en algunos casos se aplica para algunas actividades y para otras no. Lo que no había entendido es, o sea, porque acá tengo anotado, aplica para ciertas actividades, pero no completamente, que son las de gerente, la de director, En realidad no creo sé que, si... creo que no lo dije correctamente. Lo que no se aplica es la ley jornada, pero en esos casos se les aplica la ley de contrato de trabajo o la normativa laboral, que se les aplica a los mismos trabajadores a los cuales se les aplica la jornada. Ejemplo, yo puse, si yo soy un empleado, estoy trabajando en una empresa y al lado mío está el gerente y el gerente dice, bueno, yo también trabajo hasta tarde. ¿Se acuerdan que le había dicho que el empleado le puede decir al gerente, bueno, pero a vos no tenés la obligación de trabajar 8 horas diarias, 48 semanales, porque a vos no se te aplica la ley de jornada, a mí sí? Pero a ambos se les aplica la ley de contrato de trabajo o el convenio colectivo aplicable a la actividad. ¿Se entiende? Es lo que tiene que ver con otro. Ahora, cuando hablamos de, esas son las excepciones permanentes. Cuando hablamos de exclusiones, estamos hablando de que a esos trabajadores no se les aplica ni la ley de jornada ni la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, el trabajo agrario, porque ellos tienen su propia regulación laboral y obviamente van a tener su propia jornada. ¿Se entiende? ¿Ahí se entendió, Franco? Claro, y las de, sí, y las de empleados de hogar. Claro, las que tienen que ver con la de casa, sí, exactamente. Sí, sí, perfecto, esa era mi duda, porque lo tenía ahí anotado y ayer lo leía y le digo, ¿qué puse acá? Volví al libro y como, ¿qué Eso. puse? Sí, porque no, o sea, vos decís cuáles son exclusiones o excepciones y uno se confunde, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con esto. ¿Sí? Estamos hablando de vuelta de una ley muy vieja y que es anterior a la ley de contrato de trabajo, entonces hay que interpretarlo de esta manera. Perfecto, bueno. ¿Alguna otra duda más? No, buenísimo. Entonces, vamos a hablar de salario. Y habíamos dicho que en la mayoría de los casos, lo que persigue el trabajador cuando celebra un contrato de trabajo es el salario y no el trabajo. ¿Sí? Porque si bien habíamos dicho que el artículo 4 dice que es una actividad productiva y creadora del hombre, etcétera, etcétera, en realidad lo que le interesa en principio al trabajador es cobrar un salario. Si después el trabajo le gusta, buenísimo. Si después es productivo, genial. Si ese trabajo lo hace sentirse realizado y superarse como hombre o mujer o como quiera llamarse él, perfecto. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros nos ciñéramos simplemente por el artículo 4, una persona que no se siente realizado y que no hace una actividad que cree productiva, podría entenderse de que no ha encontrado trabajo. En realidad, mentira, porque uno puede estar en un trabajo que odia, en decir que la tarea que hace es malísima, es esto no sirve para nada, porque en realidad estamos hablando siempre y cuando obviamente no sea ni de objeto ilícito ni cosas raras, pero dicen, bueno, la verdad que esto no es productivo, no es lo que me gusta para nada, pero bueno, no me queda otra, yo tengo que pagar el alquiler, yo tengo que pagar las expensas, tengo que ir a la facultad, tengo que darle de comer a mi perra, y bueno, entonces no me queda otra que trabajar. Pero si me das a elegir, a mí yo no trabajaría, y menos de esto. ¿Sí? Pero bueno, a pesar de que esto puede llegar a suceder, quizás a alguno de ustedes les pasa esto en este momento, pero a pesar de que esto sucede, el vínculo que existe entre esa persona y el empleador es un contrato de trabajo y se rige por todos los principios del contrato de trabajo y por toda la normativa laboral, ¿sí? O sea, no importa que al trabajo que no sea productivo y al trabajador no le guste el trabajo. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que más le importa es cobrar un sueldo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que eh, el salario es la contraprestación que recibe el trabajador o trabajadora por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Y esto es importante, por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador y no necesariamente trabajar, porque puede llegar a suceder de que el trabajador tenga todas las intenciones de trabajar, pero no haya trabajo y aún así el empleador le tiene que pagar salario. Si yo contrato a una persona para atender el teléfono, para todos los pedidos que me van a hacer para comprar mis productos y durante el primer mes no llama a nadie, solamente llamó mi vieja para ver si iba a cenar ese día y para decirme que vaya a la farmacia a comprar remedio, eh, y no llamó a nadie, y bueno, igual el salario a esa persona que
estuvo al lado del teléfono todo el tiempo, se lo tengo que pagar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque puso su fuerza de trabajo a disposición del empleado. El salario tiene algunas características, o sea, hagamos un poquito de historia, ya que estamos, ¿por qué se le llama salario? Eh, Igual cuando hablamos de salario hablamos de remuneración o sueldo, vamos a hablar de sinónimos. Pero en la ley se habla de salario, ¿sí? Ustedes, no sé si alguno de ustedes es un poco supersticioso. No El sé vos. tema de las salas. Claro, no sé quién lo dijo. Yo, Lourdes. Lourdes. Bueno, Bueno, me lo contaron una vez, no sé si será tal cual o un mito. bueno, vos sos de la esa que dice, no, me lo dijo, me lo contó un amigo. Bueno, no No, sé. a mí me lo había contado mi mamá, como que decían que antes se pagaba con sal, pero Exacto. dudoso, o sea, a chequear esa información. No es dudoso, o sea, eso tu mamá tiene razón, porque antes no existía la moneda y entonces lo que se hacía es, se ponía la sal en sacos, porque antes la sal era muy valiosa. De hecho, cuando no existían las heladeras, la sal era tan importante que gracias a la sal se conservaban las carnes. O sea, si uno tenía que venderle carne a otra persona, la tenía que conservar, entonces se la salaba. Entonces la sal era muy importante. Entonces, no sé si alguno de ustedes es supersticioso. ¿Vos, Andrés, sos supersticioso? No, para nada. ¿Alguno de ustedes es supersticioso? No me acuerdo si había un hincha de estudiante, porque los hinchas de estudiantes tienen muchas cábalas. ¿O No alguno? soy supersticioso, pero sé que no se pasa de mano en mano justamente para que no se sepa, o sea, porque si se pasaba de mano en mano y se caía, no se sabía de quién era la culpa. Ah, bueno, vos sos de eso, de que cuando te piden la sal no se la das en la mano. No, no me importa, la No, verdad. yo sí. Hay algunas cosas que No, no. yo No. recreo que si se cae la sal en la mesa es miseria. Y siempre que se cae lo digo y nadie me cree en mi casa. Bueno. En realidad, bueno, hay otro mito de que si vos le das la sal en la mano a otro, te peleás, ¿sí? Hay veces que, bueno, he tratado de hacerlo con gente que me pedía plata y en realidad no lo logré, o sea, de tratar de pelearme, no, pero bueno, pero ese es un mito, ¿no? Como otros mitos, ¿no? Yo no paso abajo de una escalera cuando está el pintor abajo, no paso nunca. Y después, por ejemplo, no tengo, a diferencia de otros, con los gatos negros no tengo problema. Es más, yo amo los gatos, yo lo dije alguna vez, ¿no? Y por las dudas siempre aclaro, estamos hablando de los Que dicen que hay animales, que ¿no? dar 7 pasos para atrás o algo así. Sí, No, que no. dicen que hay que dar como 7 pasos para atrás. Sí, cuando pasa un gato negro de frente tuyo. O lograr que pase de vuelta para el otro lado, ¿no? Pero bueno, no, yo como no tengo problemas con los gatos, en ese sentido no hay drama. No hay drama. Y tampoco tengo problema con el tema de la cartera, creo que en el piso, una cosa así, o sea, no le digo a mi mujer. Hoy en día, en realidad, el problema de la cartera en el piso es por los virus que pueda haber, ¿no? Entonces, ahí sí, esas cábalas la cumplen todos. Pero bueno, yo en lo que tiene que ver, ya tengo algunas cábalas y algunas que son costumbres. Lo de la sal en la mano, eso no lo hago nunca, ¿no? Si me pasan la sal, por las dudas yo lo dejo ahí y agarrarla, ¿no? Esto tiene que ver, y hay otra que en realidad lamentablemente no la van a poder verificar porque no tenemos la chance de tomar la cerveza el último día, como hacemos siempre, pero si alguna vez nos encontramos y tomamos algo, se van a dar cuenta que yo tengo una costumbre, esto más que una cábala es una costumbre y me recuerda a mi viejo, que es que antes de tomar yo brindo. O sea, es más, en mi casa saben perfectamente de que no se puede empezar a tomar si no brindaron conmigo, ¿sí? A veces mi hijo no me da bolilla, como todo hijo, pero yo me enojo mucho con la persona que toma y no brindó. Y todos los días brindo. Pero esto tiene que ver con que mi viejo ya no está y mi viejo le gustaba brindar, entonces dijo, bueno, es como una manera de recordarlo. O sea, cada uno tiene sus cosas. Esto no es una cábala. Pero lo que tiene que ver con la cábala de sal tiene que ver con eso que dijo Mercedes. Como hace mucho tiempo la moneda de cambio era saquitos de sal, la sal no se daba en la mano porque si pasaba algo de que en el traspaso se abría y se caía, no había a quién responsabilizar. Entonces yo dejo el saquito de sal acá arriba de la mesa, vos lo agarrás, si a mí se me abre antes de dejarlo es problema mío y si se te abre a vos una vez que lo agarraste es problema tuyo, por esto tiene que ver con eso de la sal. Por eso cuando se hablaba de salario estamos hablando de
la manera de pagar. Y también en ese momento a las personas que prestaban un servicio, no existía el contrato de trabajo como existe ahora en relación de dependencia y todo eso, pero a las personas que prestaban un servicio se les pagaba con saquitos de sal, que dijimos en ese momento era importante, ¿no? En lo que tiene que ver con la regulación de nuestro país, nosotros como dijimos, vamos a utilizar como sinónimos tanto salario, remuneración, sueldo o hasta retribución. De hecho, si ustedes van al 14 bis, van a darse cuenta que hay 3 expresiones utilizadas en este artículo, que son retribución, salario y remuneración. Cuando se habla de igual remuneración por igual tarea, el salario mínimo vital y móvil y la remuneración a cargo del empleador. Y la razón de ser de que existe un salario, del salario, es que el trabajo se presume oneroso. Es decir, para que exista un contrato de trabajo, entendido como contrato de trabajo, el trabajo tiene que ser pago. Si no es pago, no es contrato de trabajo. Es trabajo benévolo, es un trabajo de familia, es otra cosa que no es un contrato de trabajo, ¿sí? Es decir, que una de las maneras de acreditar que hay relación de dependencia económica es decir, esta persona cobra un salario de esta persona, por lo tanto, si hay relación de dependencia económica, y después probamos que hay técnica y jurídica, estamos hablando de que hay contrato de trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de qué manera acreditar que una relación jurídica es un contrato de trabajo, diferenciándolo de otros actos jurídicos? Bueno, una manera es esta, acreditando que hay un pago de una remuneración. Si no existiera esto, bueno, podríamos decir, o sea, si no existiera nunca, vamos a estar en problemas. Si lo que falta es en algunos meses, no significa que sea trabajo no oneroso, sino que hay un incumplimiento por parte de a quien llamamos empleador, ¿sí? Entonces, dijimos que el salario es la contraprestación que está a cargo del empleador a favor del trabajador porque el trabajador ponga su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Ahora, el artículo 95 de la Organización Internacional del Trabajo enuncia que... a ver, voy a compartir pantalla porque a mí me gusta escuchar la voz de Mercedes cuando habla. A ver, tiene mucho mejor voz que yo. A ver, ahí creo que lees lo que dice el convenio de la OIT, ¿no? Sí. Ok, definición jurídica. Según el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 1 enuncia: el término de salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Muy bien, y a su vez ahora decir lo que dice el artículo 103. A ver, está medio cortado. ¿Vos tenés la ley ahí, de la ley de contrato de trabajo? Sí. A ver, léemelo. 103, acá. Artículo 103, concepto. A los fines de esta ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Perfecto. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que a raíz de la incorporación de los tratados internacionales como una fuente supralegal en nuestra legislación, habíamos dicho, creo que cuando vimos fuentes, de que no todas las normas del derecho del trabajo, y ni hablar del seguro social, cumplen con esta prerrogativa. Y quizás acá en la definición de salario por parte de la ley de contrato de trabajo hay una especie de contradicción. Mientras la OIT, en su convenio internacional 95, establece que hay una definición muy simple. Salario es todo lo que gana el trabajador
en virtud del contrato de trabajo. No importa cómo lo llames. O sea, si el trabajador cobra algo y eso tiene su correlato por haber trabajado para una persona a la que llamamos empleador, eso es salario. En cambio, la ley, y no solo en el artículo 103, sino en los posteriores artículos, introduce algunas figuras que quizás hay una contradicción. En algún momento esto fue modificado, más que nada con algunos fallos de la Corte, en lo que tenía que ver, por ejemplo, con los tickets canasta, en los cuales en algún momento se entendía que no eran remuneración, sino que era un beneficio que le daba el empleador al trabajador, ¿sí? Pero bueno, esto es algo que está un poco en crisis y quizás, lamentablemente, a veces es necesario un reclamo judicial para que se le reconozca el carácter de salario o de remuneratorio, ahora vamos a ver qué significa esto, a una suma de dinero o a un concepto que recibe el trabajador por estar a disposición del empleador en virtud de un contrato de trabajo. Y ahora voy a volver a compartir pantalla y vas a leer otra definición, pero esta vez de la ley 24.241, que es la ley de jubilaciones y pensiones, en donde es necesario definir qué salario. ¿Ves bien, no? Sí, sí, genial. Es necesario definir salario porque, esto lo vamos a ver muy acotadamente cuando veamos seguridad social, porque la jubilación tiene el carácter de sustitutivo de la remuneración que cobraba una persona estando en relación de dependencia, y por lo tanto es necesario saber a qué llamamos remuneración para saber cómo hacemos el cálculo para pagarle la jubilación. A ver, lee el artículo 6. Ok. Por su parte, la Ley 24.241 en su artículo 6 hace referencia a lo que en derecho de la seguridad social entiende por remuneración al estipular. Artículo 6. Se considera remuneración a los fines del SIJP todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia. Perfecto. Como vemos, hasta diría, bueno, esta es una definición recontra amplia, es más amplia. La de la OIT es una definición simple, lo que cobra. Acá, la ley, en este sentido, la seguridad social está como un paso adelante de la ley laboral, porque en realidad engloba dentro de lo que se llama salario para determinar cuáles son los conceptos que voy a tener en cuenta para el cálculo de la jubilación a un montón de cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que la definición tanto de la ley previsional como de la ley laboral, o sea, de la OIT, son una muy simple y otra muy amplia, ¿sí? Pero se está refiriendo a lo mismo, que en realidad, si hacemos un análisis, es decir, si alguien preguntara, bueno, ¿qué dice el artículo 6 de la ley 24.241? En síntesis, resumilo rápidamente. Bueno, te voy a decir lo que dice la OIT. Todo lo que cobra el trabajador, o sea, toda ganancia, porque en realidad no dice lo que cobra, toda ganancia que percibe un trabajador en virtud del contrato de trabajo es salario. Entonces, la ley previsional se encarga de describir para que no haya dudas. O sea, le ponen todos los nombres sabios y por haber. Hasta habla de la participación en las ganancias, ¿no? Por las dudas de que, si bien en la ley laboral no existe y no esté instrumentado, por las dudas de que a algún empleador se le ocurra pagarle ganancias. Ahora bien, ¿cuáles son los caracteres que tiene el salario? O algunos también lo llaman, ¿cuáles son los principios que van a regir al salario, ¿no? Igual trato de no hablar al principio, bueno, vamos a hablar de vuelta de los medios técnicos y jurídicos, otra cosa, pero hablemos de los caracteres. ¿Cuáles son los caracteres o virtudes principales que tiene el salario? La primera tiene que ver con la igualdad, o debería tener, ¿no? Obviamente. Igualdad. Igualdad.
¿De dónde se desprende esta obligación de igualdad del salario? Del 14 bis, cuando habla de igual remuneración por igual tarea. Y cuando se habla de igual remuneración por igual tarea, se habla en forma totalmente amplia. O sea, se habla de igual remuneración por igual tarea sin ningún tipo de disquisición, ni por sexo, ni por edad, ni por otra cosa, desde el punto de vista subjetivo. Entonces, dos personas que hacen la misma tarea deben cobrar lo mismo. Lo que no supone una disquisición o un análisis diferenciado si las condiciones no son las mismas, ¿sí? Por más que sea la misma tarea. ¿A qué me refiero con esto? Si un trabajador hace la misma tarea que otro, pero no llega nunca tarde, ni falta nunca, está claro que puede llegar a cobrar más salario, porque va a cobrar presentismo. Pero esa sería una cuestión objetiva, no subjetiva. Si un trabajador hace la misma tarea que otro, pero produce más y por lo tanto cobra premio por productividad, ahí también habría una cuestión objetiva, ¿sí? Ahora, ¿cuál podría llegar a ser una cuestión subjetiva y que no puede ser tolerada? Es decir, dos trabajadores trabajan de lo mismo, pero el empleador dice, me gusta más cómo trabaja él. Y no tiene que ver con la productividad, no tiene que ver con la producción. Él me gusta más cómo trata a los clientes, él es más simpático, todos lo quieren, los compañeros lo adoran, lo dijeron mejor compañero, y él no, es recallado, él es reseco, bueno, entonces él se merece más salario. Bueno, ahí sería una cuestión subjetiva que no puede ser tolerada, porque en realidad el salario no se mide en su esencia por la productividad, sino por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleado. Porque para premiar la productividad hay otros conceptos, ¿se entiende? Es decir, si yo durante un mes trabajo medio a desgano y no existe en mi salario un concepto que hable de productividad y hable de, no sé, de determinado cumplimiento de objetivos, y otro mes trabajo re con todas las pilas y trabajo re bien, ambos meses voy a cobrar lo mismo, ¿se entiende? O sea que a mí no me pagan por mi estado de ánimo, no me pagan por ser simpático, sino me pagan por trabajar. Ahora, si mi trabajo depende de lograr objetivos y esto tiene que ver con la prestación, es otra cosa. Lo que no significa que no me pague el salario que corresponde porque yo trabajé todos los días del mes y cumplí el horario. Lo que sí puede ser que no me pague el premio por productividad, ¿sí? Pero no puede ser subjetivo este concepto. Es decir, vuelvo a repetir el ejemplo. No puede el empleador elegir quién va a cobrar el premio por simpatía simplemente porque es el que mejor se lleva con los compañeros, ¿sí? Porque acá en realidad el trabajador dice, a mí no me pagan por ser simpático, a mí me pagan por trabajar, ¿sí? Salvo que el trabajo tenga que ver con relaciones públicas, ¿no? Si ahí, imaginemos, trabajo de relaciones públicas y tiene que concertar algunas entrevistas y la persona es antipático, arma la onda y trata mal las cosas, bueno, ahí sí, pero no tiene que ver con la simpatía, sino que tiene que ver con incumplimiento de la obligación contractual que es la de llevar a cabo un trabajo. No sé si se entiende, no, espero no estar mezclándolos porque en realidad espero... Entonces, cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de igual remuneración por igual tareas en iguales condiciones de trabajo. ¿Qué otra característica? A ver, Mercedes, ¿tenés el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo? Si podés, léelo. Uy, perdón, estaba muteado. El 1. 81, perdón. Sí. Ok, artículo 81. Igualdad de trato. Voy a intentar ir más lento, porque siempre me dicen que voy muy rápido, así que voy a ir más lento. Bien, igualdad de trato. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador. Perfecto, ahí creo que es lo que dijo usted. Exactamente. O sea, se dan cuenta, se copian de mí la ley. O sea, dice lo que
lo que yo digo. ¿Quién te dijo que vas muy, muy rápido? Para mí sos una locutora perfecta, Mercedes. No le des bolilla a los detractores. ¿Vieron? ¿Viste? Siempre hay un detractor. Ok, ok. Hay Gracias. hay una campaña en tu contra, seguramente. No te quieres nada, mentira. Perfecto. Perdón, profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Vos fuiste el que dijiste que va muy rápido o no? No, no, yo no le dije eso. Pero mi pregunta es, recién usted dijo que podría establecerse un bono por productividad o algo así, Sí, como para diferenciar objetivamente el salario de dos trabajadores que hacen la misma tarea, pero con diferente eficacia, ¿no? sí. Eso sí o sí tiene que estar determinado como un concepto aparte dentro de la liquidación, como bono de productividad, o podría estar dentro de lo que es el básico. No, tiene que estar diferenciado, porque si no, no sería una cuestión objetiva, ¿sí? Porque ahí sí estaría, o sea, no estaría claro cuáles son las pautas, ¿sí? O sea, ambos trabajadores van a cobrar el salario básico de convenio, pero uno va a cobrar un premio que es salarial también, obviamente, pero siempre y cuando también se hayan estipulado bien claro cuáles son los objetivos. O sea, si trabajadores tienen que vender producto, dice, bueno, el que venda más de 50 por mes, a partir del 51 cobra no sé tanto. Si vende después de 50 más de 10, bueno, tanto, más de 20, así, también para incentivar, ¿no? O sea, esto también tiene que ver con esto, pero tiene que estar claro, ¿no? Porque si no, no es, bueno, hoy la productividad es 10 artículos, el mes que viene 12, no, ¿se entiende? O sea, tiene que ser bien claro, pero tiene que estar diferenciado para establecer que no hay discriminación en este sentido. Bueno, otra situación que se daba en algún momento que tiene que ver con la igualdad era en aquellos casos en los cuales los trabajadores, o sea, nosotros vimos el contrato de trabajo eventual, en el cual dijimos que es la posibilidad del empleador de contratar a un trabajador para cubrir una eventualidad. Pero existen empresas de servicios eventuales. ¿A qué se dedican estas empresas? Estas empresas, o sea, es cuando el empleador terceriza la contratación de trabajadores para realizar tareas eventuales. Es decir, no lo selecciono yo, sino que lo selecciona una persona, otra empresa. Yo celebro un contrato comercial con la empresa de servicios eventuales y le digo, mira, necesito un trabajador para cubrir un puesto en el sector de producción de cucharitas. Entonces necesito que el trabajador que venga a cubrir ese puesto tenga conocimientos de tal cosa y perfecto. Entonces yo no tengo personal para seleccionar, no somos buenos seleccionando porque siempre elegimos mal. Entonces necesito un seleccionador y además una empresa que tenga estos requisitos y que aparte le explique al trabajador de que va a venir a una empresa con un contrato eventual. Bueno, entonces esto sucede. Entonces, esto el trabajador es elegido por la empresa de servicios eventuales y dice, bueno, vos necesito o sea, si cumplís con los requisitos que la empresa que me contrató me pidió y decidimos contratarte a vos, te comunicamos que vos vas a trabajar en la empresa tal. No vas a trabajar en nuestras oficinas, sino en la empresa tal haciendo tal cosa. Te vamos a pagar nosotros como empresa de servicios eventuales, pero vas a prestar servicios en la empresa contratante. Va a haber solidaridad entre ambas empresas, no es que se van a desentender, pero bueno, quien contrata al trabajador, quien lo selecciona y quien le paga el salario es la empresa de servicios eventuales. No sé si se entendió esta idea, igual capaz que muchos de ustedes sabían que esto funcionaba así, porque capaz que alguno fue seleccionado por una empresa de servicios eventuales y fue a trabajar a otra empresa. Algunos tienen la suerte que después la empresa les cae bien y lo dejan trabajando en forma directa por la empresa contratante. Pero en aquellos casos en los cuales esto no sucedía, existe algo que tiene que ver con el derecho colectivo, que es que el convenio colectivo aplicable al trabajador es el de la actividad de la empresa. Es decir, si a mí me contrata una empresa que fabrica cueros, el convenio colectivo aplicable a mi actividad va a ser el del sindicato del cuero. A pesar de que capaz que yo no haga tareas de operario del cuero, capaz que yo hago tareas administrativas. Yo soy el que maneja la contabilidad de la empresa, palabra antigua, ya no existe, no se dice eso, pero bueno, imaginemos que yo llevo la contabilidad de la empresa, aún así a mí se me van a aplicar las cláusulas del convenio colectivo
trabajo de los trabajadores del sindicato del cuero, ¿sí? Los trabajadores del cuero. Porque seguramente va a haber categorías en ese convenio colectivo de trabajo referidas a los administrativos. Entonces, ahí yo voy a saber cuánto es el salario mínimo que voy a cobrar, cuánto es mi jornada de trabajo, cuáles son mis vacaciones, cuáles son mis beneficios, etc. Si yo al otro año entro a trabajar en un restaurante haciendo tareas similares, llevando la contabilidad del restaurante, bueno, a mí se me va a aplicar el convenio colectivo de gastronómicos, a pesar de que yo no hago tareas gastronómicas, porque yo no voy a estar ni en la cocina ni cerca, no voy a atender a la gente, simplemente voy a estar en una oficina comercial del restaurante, que ni siquiera queda en el restaurante, sino que queda a la otra cuadra, pero como la actividad principal de la empresa es la de gastronomía, a mí se me aplican las normas del convenio colectivo gastronómicos, porque hay seguramente un listado de categorías administrativas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía en estos casos? La empresa que contrataba al trabajador, que es una empresa de servicios eventuales, tiene como actividad principal el comercio, o sea, comerciar. O sea, porque el hecho de ser comerciante, o sea, las tareas principales es la de comercio. Por lo tanto, a este trabajador se les aplicaba, o a los trabajadores, o a esta actividad, a esta empresa se le aplica el convenio colectivo de empleados de comercio, ¿sí? Pero capaz que iba a trabajar a una empresa a donde se aplicaba el convenio colectivo de cuero. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Este trabajador que reemplazaba a un trabajador que se iba, en un principio se le aplicaba el convenio colectivo de la actividad de la empresa que lo contrató. La empresa que lo contrató es comercio. Y se insertaba en una empresa donde se aplicaba el convenio colectivo de cuero. Entonces pasaba muchas veces que el sueldo que cobraba este trabajador que reemplazaba al que se fue era menor, porque en el convenio colectivo de empleo de comercio el sueldo de esa categoría era menor al sueldo de la categoría en el sindicato de metalúrgico o de cuero, ¿no? O al revés, el trabajador que iba a reemplazar a otro cobraba más que lo que cobraba el trabajador reemplazado, ¿sí? Entonces esto era medio ilógico, porque aparte generaba situaciones de desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y esto tiene que ver también con una normativa que tuvo que dictarse, que es el decreto 1694-2006, y a su vez también algunos fallos de la Corte, que después se los voy a pasar, en el cual se estableció, por aplicación de este carácter de igualdad, que el trabajador que va a reemplazar a otro tiene que cobrar lo mismo que el trabajador que reemplaza. A lo sumo, lo que no se le va a calcular es la antigüedad. O sea, si yo voy a reemplazar a un trabajador que tiene 20 años de antigüedad y que cobra un básico y a su vez un concepto de antigüedad, está claro que el trabajador que lo va a reemplazar no va a cobrar la antigüedad porque no la tiene. Pero sí tiene que cobrar el mismo básico. O sea, tiene que cobrar lo mismo que hubiera cobrado el trabajador que reemplaza. ¿Se entiende? Esto por aplicación del carácter igualdad en salario. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Otra característica tiene que ver con la suficiencia. La suficiencia es un concepto a veces medio abstracto, pero supuestamente el salario le debería alcanzar al trabajador para solventar las necesidades elementales, tanto de su vida como de su familia. Por ejemplo, la alimentación, la educación, el vestuario, el transporte, esparcimiento, vacaciones y hasta, algunos entienden, una vivienda digna, ¿no? Que si bien en 14 bis se habla de una vivienda digna, esto es una cláusula que, así como la participación y las ganancias en la empresa, ha quedado medio ahí sin aplicarse nunca, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con nuestro país, una vivienda digna es algo a veces muy, y a veces cada vez más, difícil de alcanzar, ¿no? O sea, uno calcula lo que tiene que trabajar un trabajador para comprarse un departamento, bueno, es una cantidad de años terrible, ¿no? O sea, si no fuera por a veces créditos u otras situaciones, por ejemplo, el fallecimiento de algún familiar que herede algo o que se vaya a vivir a la casa de la abuela que le dejó, bueno, a veces es medio difícil. Pero en principio, cuando hablamos de suficiencia, tiene que ver con esto. El tema es que
supuestamente esto en algún momento se entendió que se podría solucionar con la implementación de un concepto que tenía que ver con el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Por esto de la característica de suficiencia, o sea, salario mínimo vital y móvil, o sea, mínimo, estamos hablando debería ser el mínimo que le debería alcanzar a un trabajador para vivir. Vital tiene que ver con que es necesario para el mantenimiento de él y su familia, y móvil porque tenía que ver con la posibilidad de que vaya aumentando o se vaya adecuando a los procesos inflacionarios o aumentos de otros conceptos en su vida económica. Bueno, el tema es que eternamente en nuestro país, si bien se creó una institución que es el Consejo del Salario y que cada tanto se reúne y deciden subir el mínimo vital y móvil, lo cierto es que el monto de salario es, como su palabra lo define, o como su característica primera lo define, es mínimo, siempre es minimísimo. O sea, porque en realidad con el salario mínimo yo creo que nadie podría vivir, aún estando solo, ¿sí? Por eso es tan importante la instauración de salarios de convenio, porque en realidad son muy pocos los trabajadores que cobran el mínimo porque la mayoría tienen un convenio aplicable. O si no, tienen empleadores que deciden pagarle más del mínimo, porque si no sería bastante complicado, ¿no? Que las personas cobraran el mínimo. Pero bueno, supuestamente el concepto de suficiencia tiene que ver con esto, que al trabajador le alcance para subsistir y para mantener a su familia. Otra característica es la de inmutabilidad. Lo que yo les estoy dando, alguien en algún momento mencionó, creo que al principio del curso, que había unos archivos en el campus o no sé dónde, y uno de los cuales había sido subido por mí. Y bueno, uno de los temas que yo subí es un resumen de salario, así que tiene que ver con esto. O sea que en realidad pueden salir, o sea, un capítulo escrito por mí, mucho más amplio de lo que estoy diciendo en esta clase, o sea que les puede llegar a servir de material de lectura, así que puedan estudiar tranquilamente de ese archivo, porque no hubo modificaciones y es lo que les estoy diciendo. Entonces, volvamos. Inmutabilidad sería el tercer concepto o carácter. Cuando hablamos de inmutabilidad, quizás aquellos que saben a qué se refiere esta palabra, o a veces pasa que dicen, mira, la verdad que no puedo entender cómo que yo o sea, me acuerdo cuando mi mamá me decía, no puedo entender cómo que yo vine y te reté y vos te quedaste inmutable. O sea, como en realidad no hiciste ningún gesto. Eso tiene que ver con la inmutabilidad. Es decir, mantenerse en el mismo estado durante mucho tiempo. Entonces diría, bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Que el salario con la inmutabilidad no debe tocarse para nada? No. Cuando hablamos de inmutabilidad en el salario, no estamos hablando de que el salario debe mantenerse inalterable durante el tiempo. Está referido a que el salario y sus alcances debe mantenerse en el tiempo. ¿A qué me refiero? A algo tan simple como esto. Si el trabajador, cuando entra a trabajar y cobra su primer salario, con ese primer salario logra llenar un changuito del supermercado, bueno, el concepto de inmutabilidad tiene que ver con que durante toda su vida laboral al trabajador con su salario tiene que alcanzar como mínimo para seguir llenando un chanquito de supermercado, porque si no hay algo que está fallando, ¿sí? Muchos dirán, bueno, esto no sucede. Bueno, esto tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con que el sindicato no actúa bien, con que tiene que ver con que la inflación va mucho más rápido que el salario, bueno, un montón de situaciones, ¿no? Muchos dicen, toman el ejemplo que dice que mientras los precios van por ascensor, los salarios van por escalera y las jubilaciones van gateando por la escalera. O sea, esto es lo que tiene que ver. Algún autor ha dicho que en Argentina hay distintas velocidades. Mientras los salarios van en quinta,
mientras los precios van en quinta, los salarios van en tercera y a veces las jubilaciones van en primera o van en segunda con el freno de mano puesto, ¿sí? Esto tiene que ver con esto, con la inmutabilidad. Es decir que el salario le debe alcanzar para cubrir todas las necesidades que le alcanzaban al principio, ¿sí? Más allá de que, ¿por qué? Esto tiene que ver con otro concepto también que tiene que ver con la seguridad social. Un trabajador que entra soltero a trabajar y cobra un salario, y ese salario le alcanza para, no sé, alquilar un departamento y mantenerse durante el mes. Si a los 6 meses se pone de novio y se casa, y tiene un hijo, imaginemos que es muy rápido, bueno, acá el salario no se vería afectado porque supuestamente las asignaciones familiares y la ayuda de la seguridad social le va a ayudar a compensar esos egresos extra, ¿sí? Pero entonces, si se diera la inmutabilidad del salario, no tendría problema. Creo que obviamente muchas veces esto no pasa, pero el concepto de inmutabilidad tiene que ver con esto, ¿eh? El mantenimiento de el poder adquisitivo del salario durante la vida del contrato de trabajo. Profe, ¿Yes? tengo una duda de esto que decía el salario. Por ejemplo, ahora con la situación del caso de, no sé, trabajadores de hoteles, empleados de hoteles, que les redujeron, bueno, además del ATP y todo lo del gobierno, ¿cómo sería, o sea, por ejemplo, que despidan a un trabajador, bueno, y la causa es de que no le pueden seguir manteniendo el sueldo y que tienen que hacer un recorte del personal, por lo que está pasando? Y cómo, o sea, cómo, más allá de la reducción del salario, cómo puede hacer el trabajador para reclamar al sindicato y que tenga, o sea, que se pueda volver atrás esa resolución. Bueno, no es tan fácil, porque en realidad el contrato, el despido es un acto jurídico válido. El empleador puede despedir cuando quiere, como quiere, de la manera que quiere. La única diferencia es la consecuencia, que es el pago de la indemnización, ¿sí? O sea, si ya está despedido, ya está. Es como, vamos a poner un ejemplo muy, muy extremo, es como una muerte. Se murió el contrato, ya está, no hay forma de resucitarlo. Lo que sí podemos hacer es buscar las consecuencias de esa muerte y si es responsable, hacerles pagar, en este caso, indemnizaciones, ¿sí? Ahora, en lo que tiene que ver con el salario, vos dijiste los trabajadores de hoteles que capaz que tuvieron menos trabajo. Cuando hablamos del concepto de inmutabilidad del salario, estamos hablando de en un contexto donde el trabajador trabaja todos los días y cobra un salario. Si el trabajador no va a trabajar por X motivo, en realidad no hay contraprestación. Por lo tanto, en todo caso, vamos a tener que utilizar otra figura, que es, por ejemplo, la suspensión. En ese caso, el empleador en principio no estaría obligado a pagar el total salario porque no dispuso del trabajador. Después vamos a ver si esa suspensión es imputable al trabajador, al empleador o a ninguno de los dos. Pero es otra cosa. A lo que yo me refiero es un trabajador que trabaja todos los días en condiciones normales y que el primer mes cobró un salario y le alcanzó para tal cosa, al año, aún no habiendo tenido ascensos, el trabajador tiene que cobrar ese sueldo y le tienen que ingresar para lo mismo. ¿Se entiende, no? O sea, otras situaciones que se dan, nos tenemos que ir a otros artículos de la ley de contrato de trabajo. Suspensiones, modificaciones, etcétera. O sea, hay situaciones que quizás extremas, como puede ser esto, ¿no? Una situación económica que quizás justifique al empleador, no estoy hablando del caso que vos dijiste, pero podría justificar al empleador a, no es reducir el salario, sino pagarle acorde al trabajo, y si no trabajó, podría llegar a darse, ¿no? De todas maneras hay que analizar el caso en particular, ¿no? Porque si tampoco es imputable al trabajador, habría que ver cuáles son las consecuencias. Pero bueno, volviendo al tema, para no irme del tema, la inmutabilidad tiene que ver con eso. Conmutatividad es otra característica. Esto tiene que ver, vieron que el contrato es conmutativo, el contrato de trabajo es conmutativo, significa que el contrato es un sinalagma contractual, o sea, hay prestaciones sinalagmáticas. Esto tiene que ver que hay las
prestaciones se saben de antemano. O sea, en un contrato conmutativo, yo sé que cuando contraté cuál es mi obligación y cuál es la tuya, ¿sí? En otro tipo de contratos que no son conmutativos, yo no sé cuál es el alcance de la prestación del otro. Pero si yo celebro un contrato de trabajo, yo soy empleador y vos sos trabajador, ya sabemos de antemano que vos sos el que vas a trabajar, vos sos el que tenés que cumplir horario, y yo como empleador, yo soy el que voy a gozar de tu trabajo, pero a su vez voy a tener que pagarte y darte el trabajo. ¿Se entiende? Esas son las prestaciones conmutativas, ¿sí? Entonces, esto significa que el salario es conmutativo. Esto significa que en base a la categoría del trabajador que contrate, es que yo voy a tener que pagar un salario. Es decir, si yo en mi empresa inserto un trabajador con la categoría B del convenio colectivo de trabajo que se aplica en mi actividad, yo sé que como ni mínimo le voy a tener que pagar el salario de convenio. Imaginemos 40.000 pesos. Imaginemos 40.000. Yo sé que 40.000 pesos. Esto significa que prestación conmutativa tenemos. ¿Por qué? Porque yo sé que él va a trabajar y va a hacer las actividades que dicen que se describen en el convenio colectivo de trabajo. Administrativo B, ponele. Administrativo B es el que lleva las cuentas, el que maneja la contabilidad, etcétera, hace balance. Y como mínimo va a tener que cobrar 40.000 pesos. Bueno, entonces ahí estamos con prestaciones sin nada conmutativas. A su vez, esta conmutatividad tiene que ver con la no asunción de riesgos por parte del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador es contratado por el empleador en base a una categoría, con un salario mínimo. Entonces, no va a importar si a la empresa le va bien o mal. O sea, no es que yo voy a estar sujeto al cobro de mi salario si a la empresa vendió mucho o vendió poco, sino que en realidad yo soy ajeno a los riesgos empresarios. Esto lo dijimos cuando vimos contratos. Por lo tanto, a mí el empleador me va a tener que pagar 45.000 pesos. ¿Puede ser que cobre más? Sí, puede ser. ¿En qué caso? En el caso de, por ejemplo, productividad, que yo venda mucho, que yo no falte y cobre el presentismo. Pero ¿puede ser que cobre menos? No, pues me tengo asegurado 45.000 pesos. Pero si a la empresa le fue mal, no vendió a nadie, bueno, problema de la empresa, porque yo no asumo el riesgo, ¿sí? Esto también tiene que ver con la conmutatividad, que es el trabajador sabe que si es contratado como empleado de categoría B del convenio colectivo de trabajo, va a cobrar 45.000 pesos como mínimo. Puede ser más, pero como mínimo va a cobrar eso. Después puede ser ascendido, pero sabe que de entrada va a tener esa categoría y esa categoría supone un determinado salario. Alguien me hizo una pregunta. A ver, ¿quién me lee la pregunta? Yo se la leo si quiere. Creo que preguntaban algo como, ¿se relaciona con la ajenidad de los frutos? Es la definición que da Ackerman, preguntó Agustina. Es exactamente, Agustina. Eso tiene que ver con los frutos, o sea, para hacer un paralelismo con corriente del socialismo utópico, tiene que ver con esto, que el dueño de los frutos del trabajo del trabajador es el empleador, no es el trabajador, ¿sí? Por más que sea él quien trabaje. Esto significa que no hay obligación en base a lo que se deriva del contrato de trabajo de hacerlo participar de las ganancias, porque él tiene un sueldo, ¿sí? Si bien la Constitución habla de participación en las ganancias de la empresa, no es una cláusula operativa. Solo algunos convenios colectivos de trabajo lo establecen, pero no hay una obligación, ¿sí? Porque además también tiene que ver con algo que tiene que ver con la continuidad, que si el empleador lo hace participar en las ganancias de la empresa al trabajador y eso se da con continuidad, pasa a ser un derecho adquirido. Esto significa que el empleador se lo va a tener que deber pagar siempre, gane o no gane. Entonces, por eso muchos empleadores dicen, no, yo prefiero no hacerlo participar en las ganancias porque si no se torna una obligación y al final me sale el tiro por la culata. En todo caso, se lo daré cada tanto y que no sea algo normal y habitual. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver cuando veamos indemnización. ¿Hay alguna más, Mercedes? No. Profe, una pregunta. ¿Y es? Había dicho que
el empleador nunca puede reducir el salario del trabajador, ¿no? ¿Por qué nunca puede? No. ¿Era así o no era así? Que nunca puede. Que no se puede reducir el salario del trabajador. Por supuesto, no, porque es un derecho irrenunciable. Puede O sea, igual hay algunas situaciones especiales, que es cuando se modifican algunas condiciones. O sea, puede llegar a suceder, y para esto va a ser necesario la conformidad del trabajador, que, por ejemplo, el trabajador esté de acuerdo con la reducción de la jornada. Un trabajador dice, no quiero trabajar más 8 horas, yo quiero trabajar solamente 4. Y dice, bueno, pero yo si trabajas 4 te voy a tener que pagar la mitad, no importa. Hacemos un acuerdo, yo consiento esa modificación, cobro la mitad del salario, nunca protesto y por lo tanto eso pasa a ser consentido. Pero ahora, en forma unilateral, es decir, yo bajarte el salario a vos no puedo. O sea, siempre y cuando lo que yo te estoy reduciendo, se dice bien, reduciendo es el salario al que vos tenés derecho mes a mes. Ahora, hay algunas remuneraciones que son rubros variables. Esto lo vamos a ver cuando vemos indemnización, que es remuneraciones o conceptos que están sujetos a una condición para ser cobrados. Esto, para que el empleador esté obligado a pagarlo, tiene que darse una condición, presentismo. Es vos, Francisco, si vos no faltás nunca y no llegás nunca tarde, a vos te pago el presentismo. Si vos faltaste y llegaste tarde, no te lo pago. Eso no significa reducir el salario, sino pagar un concepto que no te corresponde. Ahora, yo no puedo decirte a vos, mira, hoy no me alcanza para pagarte los 50.000 pesos que venís cobrando todos los meses. Te voy a pagar 45. Lo que no significa que el empleador no lo haga, pero esos 5.000 pesos vos lo podés reclamar, porque en realidad te corresponde. Unilateralmente no puede reducir el salario del empleador. ¿Esa era tu pregunta? Sí, ¿y puede unilateralmente bajar la categoría y eso no afectaría el salario? Tampoco puede. O sea, no puede unilateralmente modificar. O sea, el ius variandi, por ejemplo, no puede. Yo sabía que alguien le iba a decir, y fuiste vos, Franco, caíste en el... Acordémonos de algo, y esto para analizar si es ius variandi o no, es una modificación que el empleador puede hacer y que puede ser válida, salvo que se violen alguno de los requisitos. Ahora, si yo lo estoy bajando de categoría, o sea, está claro que no es un ius variandi, porque en realidad nunca puede ser válido esa modificación. Claro, igual yo no iba a decir que hace uso, sino que eso, por ejemplo, sería lo que protege el ius variandi, que creo que era el salario, o sea, los costos contractuales. Es que en realidad ni la modificación del salario para abajo, ni la modificación de la categoría, que supone obviamente también salario, esto es ius variandi, esto es incumplimiento contractual. Lo que sí podría ser ius variandi abusivo es modificar la categoría, pero por ejemplo, pasarlo a otra escala, dijimos ascenderlo, pero causarle un perjuicio moral. No sé si se entendió. Francisco, ¿te respondí la pregunta? Sí, gracias. Excelente. Horacio puso algo en el chat, pero si el trabajador no cumple, le pueden descontar 1 o unos días por alguna sanción. Por supuesto, pero eso no sería reducción de salario, sino sería imposición de una sanción. Y la sanción disciplinaria supone no cobrar algunos días que no va a ir a trabajar. Porque en realidad si lo suspendo, esto lo vamos a ver cuando vemos suspensiones, creo que la semana que viene sí, si no, mañana vamos a tener clase. Si yo lo suspendo a un trabajador y ese día no viene, ese día no lo cobra. ¿Qué es el objetivo de la suspensión? No es que no venga, sino que no cobre. ¿Sí? De hecho, bueno, no adelanto, porque así no cuento el final del chiste. Lo que tiene que ver con suspensiones, algo que creo, apostamos algo, Sofía, yo apuesto que nadie lo adivina, lo que voy a plantear. Bueno, ¿vos decís que alguno lo adivina o no? Lo que es la adivinanza que yo voy a hacer. Voy a sorprender, voy a hacer que alguien lo adivine. Perfecto, bueno, hagamos algo. Si alguien adivina, le pago yo una cerveza. Eso cuando hablamos de suspensiones, hágame acordar cuál es la adivinanza. ¿Sí? Bueno. Perdón, profe. Te paso una pregunta. Recién mencionó determinados conceptos que están sujetos a condición para cobrarse. Y tengo una duda con respecto a eso, no sé si lo vamos a ver en otra clase, así no me adelanto, la hago después o si le pregunto ahora. Pero no sé, ¿qué me vas a preguntar? Entonces... No, porque el tema de presentismo y comisiones que están sujetas a condición, porque tengo una amiga que me comentó que trabaja en un call center y me comentó una de estas cláusulas que me pareció, no sé, terrorífica cuando la escuché, que es que
para cobrar la comisión por venta efectivamente realizada, uno tiene que concurrir 97% de los días. Pero si se da de baja por enfermedad, también le baja ese 97%. O sea, si uno tiene COVID, por ejemplo. O sea, ella tuvo COVID y le bajó y no cobra comisión. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Pero eh, puede ser parte de la condición el hecho de un presentismo, incluso por licencias que sean dentro de la ley. Mira, en principio, o sea, hay una respuesta lógica y una respuesta legal. La respuesta legal es que la condición para el presentismo es que no falte nunca, no importa si es por enfermedad o no. La condición lógica es, bueno, si... O sea, ¿por qué? Porque en realidad es algo extra que cobra. Porque a esa persona aún que falta por enfermedad le pagan el salario. Entonces, por eso, o sea, no sería tan ilógico. O sea, pero igual vos dijiste algo de presentismo, ¿estabas hablando o de premio No, por venta? comisión por venta. Comisión por Eso es venta, otra sí. cosa. Sí, eso es otra cosa. Una venta efectivamente realizada, pero como condición para cobrar la entonces, comisión por venta, tiene que tener un presentismo del 97%. Es como una amalgama enorme. No, entonces ahí sí. No, una amalgama, vos venís de familia de odontólogo. No, pero es como una mezcla extrañísima. Muy Sí, raro. no, en realidad no, está mal. Porque en realidad no puede haber varias condiciones, es una sola condición, que venda. Si vende, ya está. Porque si no, es como que sería una condición maquiavélica. O sea, Claro. es como que el empleador te dice a vos, es como que yo les digo a ustedes, yo les voy a poner 10 a todos si además de venir a todas las clases, adivinan de qué color son mis medias. Y bueno, sería como, bueno, no tengo ganas. ¿Sí? Igual me quedó una pregunta, ¿qué tan amiga es tuya? Pues es importante. Pues si estás tan preocupado... No, es que es muy amiga, me llamó mucho la atención. Y muy amiga. no es... ¿Vos crees entre la amistad entre hombre y mujer? No, es un chiste, no importa. No. Tu novia no sé si no va quiere por ahí, entrar. no va por ahí. Tu novia y no sé si le gustará. No. Bueno, no importa, estamos hablando pavadas ya. Principalmente yo, no vos. Bueno, no, en principio no puede no puede haber tantas condiciones, porque si no, ¿para qué vendés? O sea, esto, porque si sabés que vas a faltar, o sea, si yo sé que voy a faltar, ¿para qué vendo? O sea, es así. En fin. Otro carácter. Perdón, profesor, tengo una duda que habías dicho en un momento que por la reducción de la jornada sí podía acordar que se le redujera el sueldo, a su vez. Sí. Pero tiene que darse también como este beneficio también en el trabajador, porque si no, no estaría renunciando a un derecho irrenunciable, por ejemplo, quizás por algún tipo de presión del empleador, acuerda que le baje el sueldo, llegan a un acuerdo entre los dos, pero uno no sabe quizás qué está detrás, no sé si se entiende la duda. Es una buena pregunta. En realidad, si después el trabajador acredita de que ese acuerdo no fue consentido porque hubo un vicio de la voluntad, eso significa que ese acuerdo es nulo, ¿sí? Por lo tanto, debe como volverse las cosas al estado anterior. Esto significa que en principio podría reclamar todos aquellos salarios que no le pagó porque en realidad debió haberle pagado. Y en todo caso, si el empleador quería que trabaje 4 horas, igual le tenía que pagar por las 8. Pero a lo que voy yo es que, más allá de que existe el principio de renunciabilidad, o sea, estamos hablando de que existe el principio de renunciabilidad en este caso, porque el trabajador no puede renunciar, salvo que se dé esta situación en la cual el trabajador sí acepte la reducción del salario, porque en realidad lo que está haciendo es modificando su condición, no está renunciando a derechos futuros, sino que en realidad está modificándose su salario, le está dando la posibilidad al empleador de que le siga dando trabajo. Porque si esto no sucediera, un trabajador se vería obligado a quizás renunciar si quiere reducir su jornada y no tiene la posibilidad de trabajar media jornada. Esto puede llegar a pasar en muchos casos, ¿no? Yo conozco mucha gente que capaz que está llegando cerca de la edad de jubilarse y dice, bueno, no quiero trabajar más, entonces le dice, pero todavía me faltan, no sé, 2 años para jubilarme y necesito seguir trabajando, pero quiero trabajar media jornada, entonces plantean a la empresa trabajar media jornada y creo que en esta situación de pandemia se va a dar mucho porque trabajan en la casa. Entonces, sí, bueno, lo que yo acuerdo es trabajar la mitad, me pagas la mitad, a mí me sirve igual, porque en realidad yo no tengo problemas, me jubilo dentro de 2 años, vos no perdés un trabajador, porque yo es una persona que vengo trabajando hace mucho, con 4 horas me alcanza para hacer la tarea que hacía,
y a su vez no tenés la carga de pagarme el total salario. Esto tranquilamente se puede hacer, ¿sí? Obviamente, como dijo Micaela, si se acredita que hay fraude y hay violación de derechos, esto es muy simple, se acredita, se reclama, el principio de irrenunciabilidad se aplica y significa que esos derechos no se perdieron nunca, ¿sí? Pero tampoco podemos obligar al trabajador a, ante una situación como esta, que el empleador le diga, no, o trabajarás 8 o renunciás. Y bueno, capaz que el trabajador se tiene que ir, termina renunciando, ¿sí? O capaz que trabaja a desgano y termina siendo despedido por el empleador que dice que no trabaja de la misma manera y bueno, trabajador que le faltan 2 años para jubilar. Entonces, hay situaciones que también hay que tener en cuenta, ¿no? Pero, dijimos, tienen que ser situaciones en las cuales no hay duda de que el consentimiento del trabajador está. Es más, muchas veces las empresas lo plasman por algún instrumento. Ejemplo, un escribano público, o hacen un acuerdo en el Ministerio de Trabajo para que no haya duda de que el trabajador está de acuerdo con esta modificación del salario. Bueno, sigamos. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Y que ahora me surgió la duda, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la fábrica de cucharitas, el empleador le dice que por X motivo, no sé, la situación económica, tiene que reducirle las horas a todos, porque si no, no puede seguir la empresa. En ese caso, ¿estaría justificada esta reducción de horas por una cuestión productiva? Hay algunas situaciones en las cuales, lo vamos a ver cuando vemos suspensiones, el empleador puede hacer esto, lo que pasa es que esa suspensión o esa modificación no es definitiva, tiene que ser durante tiempo. O sea, esto simplemente para que no te quedes con la duda todo el fin de semana, porque yo sé que si no vas a estar pensando que esta situación, como Franco, además dijiste consulta, así que yo va sumando, creo que la segunda esa que me debes. Bueno. Después le mandan un Rappi. Perfecto, me gustó, porque igual muchos prometen y después los cumplen, ¿no? Después te doy la dirección a ver si es verdad. Pero volviendo al tema, la ley establece la posibilidad de que si el empleador justifica una situación difícil económica, no imputable a él, o sea, no es porque vendió mal, sino, ejemplo, esto de la pandemia, que podría justificar el hecho de que no le puede pagar a los salarios el salario que le viene pagando, la posibilidad de suspenderlos o reducir la jornada, pero durante un tiempo, no todo el tiempo. O sea, hasta que esto se supere, ¿no? Es una especie vieron que las empresas cobran el ATP durante un tiempo y después ya está, bueno, es una ayuda y después, bueno, arreglate bueno, acá pasa lo mismo, la posibilidad de que el empleador pueda, bueno, durante un tiempo suspender a algunos trabajadores sin pagar el salario, como una especie de vacaciones, pero no pagas, después a otros, capaz que pagarle menos horas, hacer un acuerdo de que durante 2 meses los trabajadores cobran la mitad del sueldo porque van a trabajar la mitad de la jornada. Bueno, esto se hace también con el sindicato y se hace ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Pero ya digo, no es definitivo, son algunas situaciones puntuales en las cuales para proteger a la empresa, cuando hay situaciones que realmente lo justifiquen y para que los trabajadores no pierdan su fuerte de trabajo, se hace. Pero hay que analizar esta situación en particular y el Ministerio de Trabajo lo tiene que aprobar, no es que el empleador lo hace así porque sí. ¿Sí? Bueno. Y eso. Hicieron otra. Perdón. No, está bien. Quería decirle si en un caso, por ejemplo, lo que preguntó recién la compañera, no, o sea, hay un arreglo del empleador, pero es un arreglo como que no te queda otra, por decirte, no la suspenden a esa persona y le dicen, mira, te vamos a pagar tanto porque, bueno, tenemos que hacer reducción de personal y porque estamos pagando lo que podemos. Y ese fue el caso que yo le quería preguntar en realidad. O sea, le pagaban lo que se podía y con el descuento por ser empleado de un hotel. Pero bueno, la primera, como era la más joven, le dijeron, mira, tenés que cobrar tanto por la indemnización, pero no nos hagas lío, o sea, no nos diga, no vayas, digamos, con el sindicato ni nada, porque en ese caso no te vamos a poder reincorporar después. O sea, era como una suspensión, pero a la vez le iban a pagar. Bueno, por suerte después la reincorporaron, pero ¿qué pasa en un caso de que no vuelve esa persona? O sea, de que le dice una cosa, arregla con el empleador, pero en realidad es como que no arregla nada. Bueno, a ver, utilizá vos la lógica. ¿Vos qué pensarías? ¿Cuál respuesta dirías? Y ahí tengo que ir con el sindicato, ¿no? Mira, en realidad no sé si el sindicato es la mejor opción. O sea, ya partamos una base.
partamos de una base. Si el empleador le dijo no vayas con el sindicato, es que algo tiene que ocultar. ¿Sí? Esto es como cuando alguien te decía vos, Juan Manuel, te cuento algo, pero no le cuentes a nadie. Ya decís, bueno, en realidad era mentira, eso nunca pasa, ¿no? Porque eso de quédate tranquilo, no se lo cuento a nadie, vos se lo contás a alguien diciéndole que no se lo cuente a nadie, el otro así, y después se enteran todos. O sea, los secretos no existen, ¿no? Pero si vos decís, te cuento algo, pero no se lo puedo contar a nadie, o es algo muy bueno o muy malo, ¿sí? O te van a decir, estoy embarazada, pero todavía no lo quiero que sepa nadie, quédate tranquilo que no sos el padre, capaz que te dicen, o es algo, no lo puedo contar a nadie, estoy robando, ¿sí? Bueno, entonces, si el empleador le dijo, voy a hacer algo, pero no vayas al sindicato, es algo malo. Lo que está haciendo el empleador es incumpliendo la norma, porque en realidad no hizo el procedimiento preventivo de crisis, no llamó al sindicato para tomar una medida de esto. O sea, lo que estaba haciendo el empleador es la situación más cómoda. Es, mira, como yo tengo problemas para pagar, voy a hacer que el trabajador sea socio mío y corra con los riesgos míos empresarios. Yo no tengo plata para pagar, entonces te voy a decir, no te pago por ahora. Pero no hagas lío, porque si no después no te contrato. O sea, encima de que está incumpliendo y lo está amenazando. O sea, está claro, este trabajador o trabajadora puede reclamar todo eso porque no hizo las cosas bien el empleador. Entonces, si por ejemplo no volviera después, el trabajador se considera despedido y le reclama todos los salarios que no le pagó. ¿Por qué? Porque no acreditó el empleador que tenía un real problema. O sea, no lo puede acreditar después, lo tiene que hacer antes. O sea, el empleador, para no cumplir con su obligación de pagar el salario conforme el convenio colectivo de trabajo y por la cantidad de horas para las cuales contrató el trabajador, solamente hay excepciones, algunas muy claras, y además tiene que estar convenido y refrendado por el Ministerio de Trabajo muchas veces. O sea, para que yo no pague dos meses de sueldo a un trabajador, tiene que haber una suspensión. Esto tiene que estar consentida por el sindicato y aprobada por el Ministerio de Trabajo. Si no, no. Por más que yo diga, che, no me andan mal las cosas, todo el mundo sabe que la fábrica bueno, no. O sea, no es tan fácil. ¿Se entiende? O sea, independientemente de que hay normas que prohíben, entre comillas, los despidos, o sea que no habría posibilidad de que lo despidan, pero en realidad lo que sucede es que le paga más el empleador al trabajador, no es que no lo pueda despedir, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver cuando vemos suspensiones, así que seguimos adelante. ¿Había alguna pregunta más, me parece? Sí, había en el grupo, creo que era Agustina. Sí, Agustina dijo, se puede disminuir el sueldo en estos casos y que el trabajador siga trabajando la misma cantidad de horas. Escuché de muchas personas a las que les disminuyeron el sueldo, pero no empezaron a trabajar menos horas. ¿Quién lo preguntó eso? Agustina Buzón. Agustina Buzón. Agustina, a ver, ¿podés desmutarte? Agustina, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. Ahí está, ahí te veo, Agustina. Vos dijiste, yo conozco mucha gente a la que le pasó esto. Bueno, sí. Yo te hago una pregunta. Esto me lo decía mi profesora de Derecho Laboral cuando yo también era estudiante, y que era una jueza laboral, y que me acuerdo que ante una pregunta yo dije, ella dijo, esto es así, porque esto... Entonces dije, bueno, pero eso nunca se da, porque el trabajador nunca pasa con esto. Ella estaba hablando de las horas extras. Dice que el trabajador no está obligado a trabajar horas extras. Entonces yo le dije, bueno, pero eso nunca se da, porque el trabajador muchas veces se queda horas extras porque no le queda otra. Y ella me dijo, claro, y ella me dijo, ¿vos pensás que todos los matrimonios en los cuales hubo infidelidades están divorciados? Entonces yo me quedé. En realidad no me lo dijo así, me lo dijo bien claro. Me lo dijo como para que quede claro. ¿Vos pensás que todos los maridos cornudos están divorciados? Entonces yo me quedé, yo dije, ¿de qué está hablando? Me dice, sin embargo, tiene la posibilidad de iniciar un juicio de divorcio. Estamos hablando de la época que el divorcio podía ser con causa, bueno, después cambió la ley. Entonces, ¿qué me quiso decir? De que obviamente el derecho del trabajador está. Que a veces no se ejerza no significa que no esté. Es verdad que a veces es difícil porque si nosotros nos ponemos en legalista y viene un trabajador a nuestro estudio que tiene 4 hijos, y que él solo trabaja y la señora no puede conseguir trabajo, y de repente él te dice, mira, el mes pasado no me pagaron y bueno, me quieren reducir las horas que hago,
y vos le decís, no, hay que mandar un telegrama intimándole al empleador porque hay un principio de renunciabilidad que aplicarse y en realidad vos podés reclamar y le haces juicio, que esto, el otro, y de repente, un poco volviendo al principio cuando ya hablaba de analizar las cosas con perspectiva de género, también tenés que analizar, pero un momento, bueno, eso es lo que a usted le corresponda. Ahora, también puede pasar que si usted remite un telegrama al empleador, el empleador se enoja y lo despida, y usted se quede sin el trabajo. O sea, usted venía porque le iban a reducir un par de horas y no cobra el salario y se termina quedando sin trabajo porque yo me puse en legalista. Entonces también hay que analizarlo. Entonces, no, bueno, pero la respuesta... O sea, con ese para que lo que yo pienso es como que los derechos, si no, como que no se vuelven operativos de alguna forma, porque están, pero no los puedes llevar a cabo porque el empleador se puede enojar y te despide. No, en realidad no es que... tenemos una legislación que nos protege si después al final de cuentas no podemos hacer nada al respecto porque el empleador se va a enojar? Está bien, es una posición válida. La respuesta, no solo como profesor, sino también como abogado, es los derechos siempre van a estar porque hay irrenunciabilidad. Tampoco hace falta ejercerlos enseguida. Es más, puede esperar un año y que al trabajador le paguen la mitad del sueldo. Pero, salvo por la prescripción de 2 años, puede reclamar todo lo que le corresponde. O sea, puede estar 1 año y medio cobrando la mitad del sueldo y después reclamarle, pagame todo lo que me debes, y ese derecho es irrenunciable. O sea, por eso existe la renunciabilidad de derecho también. ¿Por qué? Porque si el trabajador tuviera que en el momento reclamar, y muchas veces no reclamaría. O sea, los derechos se verían violados totalmente. Y no existiría la posibilidad de la prescripción y la irrenunciabilidad. Y está claro. O sea, habría mucho menos juicios porque habría mucho menos trabajadores que reclaman. O sea, el trabajador es la parte débil del contrato de trabajo siempre, también a los momentos de reclamar. Pero eso no significa que lo pueda hacer. O sea, si después de 1 año y medio el trabajador se da cuenta que no quiere trabajar más ahí y encima está sin registrar, reclama todo y reclama todos los salarios que no le dieron. Entonces ahí Pero sí. suponiendo que el trabajador sigue trabajando sigue en el lugar por 5 años más, lo que haya pasado hace 5 años, digamos, al momento de reclamar si se quiere ir después de 5 años, ya prescribió. Por ejemplo, sí, es más, en este caso se podría decir que si ahora le reducen el salario y está 5 años más trabajando con el salario reducido, no podría después reclamar que le redujeron el salario porque el juez entendería de que el trabajador consintió. Entonces vos me dirás en ese caso, y una pregunta muy válida, porque lo dijiste un poco, entonces el trabajador se ve desprotegido. Dice, bueno, pero en realidad, en ese sentido, el trabajador solo no podría defenderse. ¿Quién sería el responsable de defenderlo en ese caso? El sindicato. El sindicato ahí tendría que decir no solo él, sino, porque me imagino que en el caso que vos decís, seguramente no va a ser él solo, sino que van a ser otros, ¿sí? Los que también le pasó lo mismo. Entonces ahí el sindicato sí tendría que hacer un quilombo bárbaro. Tendría que decir, si vos le reducís, o sea, salvo que, como dijimos, y como le había dicho a Juan Manuel, salvo que el empleador haya llamado al sindicato y haya dicho, mira, no le puedo pagar el salario a todos. Una de dos, o despido 3 o 4 y veo cómo les pago, o hagamos un acuerdo de reducir el salario durante 1 año a todos hasta que esto se recomponga. El sindicato va a protestar un poco, pero después va a agarrar, como son los sindicalistas, ¿no? Va a hacerse el loco con el empleador y después va a decir, muchachos, agarremos esto porque estamos al horno, ¿eh? O es así. O van a tratar de conciliar de alguna forma. Claro, y es otra cosa porque ahí ya hay como una especie de resguardo legal. Esto significa que en principio el trabajador tendría asegurado que dentro de 1 año va a volver a su salario normal, ¿sí? Pero bueno, si es él solo y no está amparado por el sindicato, obviamente la lucha es desigual, pero no significa que el día de mañana se aplique. O sea, muchas veces los autores dicen, esta protección de derechos a los trabajadores es para aumentar más rubros indemnizatorios. Es decir, durante la vida del contrato es difícil que se aplique, porque ningún trabajador va a ir con la ley del contrato bajo el brazo y decir, a mí me ampara la ley, por lo tanto usted no me puede hacer esta cosa. Bueno, esto, imagínate que en el caso sería que al otro día ya tiene la sentencia de muerte, o sea, tiene el despido. Pero bueno, lo que no significa que no lo puede reclamar. Que te tienes que ir, porque para quedarte en un lugar... Exactamente. Por eso, y esto está bueno que lo hayas planteado, Agustina, por eso ustedes el día de mañana cuando asesoren a un trabajador,
principalmente un trabajador, ¿no? Porque esto con el empleador sería distinto, ustedes analicen esto también. Es decir, mira, a vos te correspondería reclamar, y si te reclamás y te considerás despedido y después probás, vos ganás el juicio. Pero hay que ver qué es lo que quieres vos, porque si vos tenés 57 años, tenés 4 hijos, y vos solo trabajás, y bueno, y no te puedes jubilar ahora y vas a estar 2 años sin cobrar, bueno, o sea, no digo que decir bancátela, pero bueno, busquemos otra alternativa, pero no esta, o sea, otra alternativa, o tratar de que, o bancátela por un tiempo sabiendo de que capaz que dentro de un año vos podés reclamar todo junto, o el día que te quieres jubilar, ¿sí? Pero bueno, esto a veces no es tan fácil de ponerlo en práctica, porque uno bueno, quiere... gracias por responder la consulta. Por favor, no, después te digo cuánto es. La pregunta, no la consulta. No, vos mismo, confesión de parte, relevo de prueba, dicen. Bueno, ¿qué más? Sigamos con... otra característica es la justicia. La justicia tiene que ver con el salario justo, ¿no? Esto es, obviamente, es algo a veces que es difícil de ponderar, que tiene que ver con que nadie puede cobrar más de lo que merece, ni más de lo que merece. O sea, ni más ni menos. A eso se llamaría justicia, ¿no? El tema es quién pondera esto, la justicia, ¿no? Obviamente, acá, gracias al sindicato, hay distintas categorías que tienen un determinado salario mínimo. Pero bueno, esto tiene que ver con quizás una proclama filosófica de la justicia en el salario, ¿sí? Pero bueno, esto no es tan difícil de determinar, porque yo creo que si bien en la Constitución Nacional se habla de retribución justa, yo si le preguntaría a alguno que trabaja en relación de dependencia si cree que está cobrando lo que corresponde, yo creo que la mayoría entenderíamos que no, ¿sí? O sea, no, merezco más por lo que hago, mira, con lo que yo hago, yo vine enfermo a trabajar, yo esto, y yo estoy ganando poco, bueno. Pero si nosotros le preguntáramos al empleador si está bien lo que le está pagando a un trabajador, seguramente diría, no, ¿sabes qué? Este es re vago. O sea, tiene una beca en mi trabajo. O sea, le estoy pagando y tiene que agradecer que le doy trabajo, ¿sí? O sea que en realidad esto es algo bastante complicado, que por suerte, lo de la justicia no es algo que debe analizarse demasiado, en el sentido de que cuando independientemente de que cuando nosotros llenamos un formulario para entrar a trabajar a un lugar, muchas veces nos preguntan cuánto quiero ganar, y a nosotros nos cuesta decir qué hago, le pongo mucho o poco. Bueno, esto es totalmente subjetivo y es irrelevante en realidad, porque si yo pusiera una cifra menor a la que me corresponde conforme la categoría en la que yo voy a trabajar, el empleador no podría decir, pero usted dijo que quería ganar 30.000 pesos y por lo tanto le voy a pagar 30.000 pesos, porque en realidad a mí me van a tener que pagar el salario de la categoría. Igual y al revés, si yo le pusiera, quiero ganar 100.000 pesos y la categoría dice 45.000 pesos, salvo que el empleador diga, me encantó, esta persona es me gusta, es muy progresiva, se tiene mucha fe, entonces le voy a pagar lo que él pidió, y bueno, entonces en ese sentido, salvo que eso suceda, no va a pasar. Por lo tanto, el empleador no va a tener que analizar qué es justo o no es justo para el trabajador, porque esto estamos hablando de que supuestamente hay otros parámetros de justicia que están en cabeza de otros actores, como son el sindicato de los empleadores, y no las partes de un contrato de trabajo. No sé si se entendió la idea, ¿no? Es decir que, no, por más que si ustedes el día de mañana tienen que llenar una encuesta para entrar a trabajar y le preguntan, ¿usted cuánto cree que tiene que ganar? Ustedes pueden completar lo que usted crea que es justo conforme a mi trabajo. Esto sería buenísimo, esa respuesta, ¿no? Pero bueno, a veces capaz que es demasiado desafiante, ver si quién te pensás que sos, ¿no? Pero bueno, esa sería la respuesta correcta. Hay una situación que tiene que ver con la justicia, que es muy interesante, y es que habíamos dicho que cuando se aplica un convenio colectivo de trabajo a una categoría, el salario que debe cobrar es conforme el salario de convenio de esa categoría. Esto quiere decir que cuando esa categoría
o mejor dicho, cuando ese sindicato y el empleador deciden un aumento de salario, también llamadas paritarias, y esto se plasma en un acuerdo refrendado por el Ministerio de Trabajo, ese trabajador automáticamente pasa a cobrar más, o mejor dicho, ese trabajador tiene el derecho a cobrar más conforme el aumento, ¿no? Vieron que ahora, por ejemplo, paritarias docentes, ¿no? Los docentes piden un 30% de aumento, el sector empleador dice, no, 30 no, escalonado, bueno, lo mismo, con cualquier gremio pasaría lo mismo. Si fuera metalúrgico, camioneros, los judiciales, bueno, estamos hablando de paritarias. Esto quiere decir que el aumento iría conforme al porcentaje de aumento que se acordó. Y se daba un caso en el Sanatorio Güemes hace mucho tiempo, es un caso de jurisprudencia muy interesante, llamado Fernández Estrella con Sanatorio Güemes, en el cual sucedió que Fernández Estrella era una enfermera del Sanatorio Güemes. Al parecer era buena en su labor porque los jefes deciden otorgarle el cargo de jefa de enfermeras. O sea, la ascienden. O sea, pasa de ser una enfermera y tener compañeras a pasar a ser la jefa de enfermería. ¿Sí? Lo que significó que, obviamente, le hicieron la despedida, le dijeron, bueno, que Fernández Estrella dice, quédense tranquilas, chicas, que, porque eran todas mujeres en el sector, quédense tranquilas, chicas, que yo no voy a cambiar, voy a seguir siendo la misma, ahora voy a tener todas las responsabilidades, pero quédense tranquilas, no, sí, vos sos así, no vas a cambiar, no te va a enseguecer el poder, bueno, esas cosas que se dicen, ¿no? Esas promesas que se hacen y a veces no se cumplen, como cuando se termina el secundario, decir, nos vamos a juntar todos los años, ¿no? Y bueno, hay gente que no se vio nunca más con los compañeros de secundario, ¿no? Esas cosas, ¿no? El tema es que al principio todo bien, no había ningún problema porque se llevaban bien. A Fernández Estrella capaz que le costaba un poco ese cambio, lo digo por experiencia, cuando a mí me nombraron secretario por primera vez, el hecho de tener que ejercer un lugar de poder y tomar decisiones y tener empleados a cargo, a veces cuesta un poco, principalmente a aquel que no está acostumbrado a tener poder y principalmente al que no le gusta sentarse en un lugar y ser poderoso, ¿no? Hay gente que le encanta, ¿no? Dar órdenes, pero bueno, no era mi caso, ¿no? A mí me costaba muchísimo. Es más, venía la jueza y me retaba porque decía que yo, en vez de decirle a los empleados que hagan las cosas, lo hacía yo. En vez de ir a buscar en vez de pedirle a la persona que estaba en la mesa de entrada que me busque un escrito, iba yo y le decía, ¿dónde están los escritos? Y lo buscaba yo. Esto significaba también que a veces se mal acostumbraban los empleados y si les quería pedir algo no lo hacían, ¿no? Bueno, eso tenía que ver conmigo. Y a Fernández Estrella le pasaba algo parecido. El tema fue que en algún momento, bueno, ella dice, bueno, pero no me queda otra, yo tengo que dar órdenes, tengo que, por ejemplo, tomar decisiones en cuanto a quién va a ir a cada lugar, bueno, a hacer algunas cosas, bueno, yo en algún momento me tengo que imponer, tengo que decir, bueno, está todo bien, somos amigas, pero bueno, yo soy la jefa, vos tenés que hacer tal cosa. Pero nada del otro mundo. El tema fue que en un momento, le tocó un momento inflacionario, algo raro que en nuestro país, porque no hay inflación casi nunca, y el sindicato de sanidad era un sindicato bastante fuerte y lograba paritarias bastante seguidas. Entonces, una de las razones por las cuales había sido convencida Fernández Estrella de ser nombrada jefa es que iba a pasar a ganar el doble de lo que venía ganando hasta ese momento. Le dijeron, vas a tener que trabajar un poquito más de horas, vas a tener más responsabilidades, pero vas a ganar el doble. Entonces Fernández Estrella dijo, bueno, más o menos es hora de que tenga este cargo, está bien, perfecto, me sirve porque, bueno, me va a alcanzar, me voy a mudar, bueno, entonces aceptó ese cargo. Y empezó a ganar el doble de lo que ganaba ella, o sea, el doble de lo que ganaba la enfermera que más ganaba, que estaba a su cargo. A raíz de las paritarias, las enfermeras empezaron a tener aumentos en su salario. Pero cuando ella iba a cobrar, seguía cobrando lo mismo. Entonces, en algún momento, preguntó a los directivos del sanatorio por qué ella seguía ganando lo mismo cuando las enfermeras que estaban a su cargo tenían aumentos. Entonces le explicaron que ella era personal fuera de convenio porque era personal jerárquico. Entonces le dijo, bueno, pero ¿significa que no voy a tener nunca aumento? Dice, no, aguantanos, pero más o menos dejar de recomponer porque ahora se viene con todo el sindicato. Si nosotros no aguantamos, nos hacen paro, es un lío bárbaro y tenemos que cerrar el sanatorio. Entonces,
vos aguantanos, pero vos quedate tranquila que te vamos a aumentar. Bueno, la cosa que fueron promesas, porque empezó ganando el doble de lo que ganaba la que más ganaba, después empezó a cobrar un poquito más, menos, la brecha se fue achicando, después cobraba el 70%, tiempo después cobraba el 50% más, tiempo después cobraba el 25% más, en un momento cobraba solamente el 5%, en un momento cobraba lo mismo, y el colmo fue cuando la que más ganaba más que ella. Entonces en ese momento dijo, no, esto es medio ilógico. O sea, independientemente de la cuestión de poder, o sea, yo si tengo que ejercer poder sobre una persona y le tengo que dar una orden, le estoy dando una orden a alguien que gana más que yo, o sea, que a mí no me importa, o sea, a mí que haga lo que quiera. Entonces, lo que planteó Fernández Estrella es de qué manera se podría solucionar esta situación. No tenía una herramienta legal, porque no tenía un sindicato que le ayudara porque estaba fuera de convenio. Pero en realidad esta persona estaba fuera de convenio porque originalmente cobraba más del sueldo más alto de convenio. Entonces como que el sindicato decía, vos no necesitas protección nuestra, porque vos no necesitas un sueldo mínimo, vos ganás mucho más. Entonces, ¿para qué te vamos a proteger? Vos estás excluida de la ley de jornada porque sos directivo o personal jerárquico, y no necesitas beneficios para los trabajadores de rangos inferiores. Por lo tanto, vos no necesitas nuestra protección, vos estás más allá, además de tu responsabilidad. Pero cuando ella planteó esto, dice, bueno, yo estoy ganando lo mismo que gana, o estoy ganando menos de lo que gana la que más gana. Entonces, esto significó un derrotero judicial, que se resolvieron varias cosas, hasta que llegó a la Corte, exactamente en el año 66, es un fallo muy viejo, y aplicando este carácter que tiene que ver con la justicia, la Corte decidió que obligar al sanatorio a que le dé un aumento a Fernández Estrella proporcional al que, o sea, proporcional a la diferencia que ella tenía respecto del cargo más alto, que la decidió aceptar el cargo. Es decir, le dijeron, bueno, aplicando este principio, obligo al sanatorio Güemes a aumentar el salario en un porcentaje del 100% mayor al salario más alto de la persona que tiene a cargo, que fue lo que originalmente motivó que ella aceptara el cargo. ¿Se entiende? Por aplicación del principio de justicia. O sea, entendió de que un salario justo para la señora Fernández Estrella sea mantener la diferencia o esa brecha salarial que tenía cuando ella aceptó ser jefa de enfermeras. Porque una de las razones que dijo, yo acepté este cargo porque ganaba más. Porque si a mí me hubieran dicho que dentro de unos años iba a ganar lo mismo, o sea, no asumía la responsabilidad. Seguía cumpliendo el horario de antes, me iba, no tenía responsabilidad, no tenía que estar preocupándome si faltaba una o no, no tenía que pelearme con mis compañeras y en todo caso podía seguir criticando a mis jefes como hacen todos los trabajadores. ¿Sí? Bueno, entonces la Corte, aplicando este carácter o esta situación de justicia, le dio esta posibilidad de que se le aumente. Entonces, esto en algunos casos es aplicado siempre y cuando sean estas situaciones, ¿no? La aplicación del carácter de justicia. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna. Esto significa que... ¿Cómo? No escuché, alguien dijo algo. Que en el chat no hay nada. No, que no hay nada en el chat. Ahí está, estabas medio con la mano en la boca, Sofi, no te entendía. Perfecto, bueno, entonces oficialmente damos comienzo al fin de semana. Apenas se baja esta grabación, antes de que pregunten, ¿no? Apenas se baja esta grabación, ya la trato de subir al sitio de YouTube, a mi canal, así ya la tienen. Bueno, acuérdense de bajar el archivo de salario, que bueno, no me acuerdo dónde estaba, ustedes saben dónde está para estudiar este tema. Vamos a completar un poquito el lunes lo que falta y después seguir. Y bueno, cualquier duda que... No prometo contestar el chat de esas preguntas, a veces la verdad que son preguntas muy interesantes y está bueno igual que ustedes mismos se contestan, pero bueno, el fin de semana no prometo contestar, así, pero en todo caso el lunes veremos, ¿sí? El martes, por las dudas, sí, vamos a hacer un repaso y bueno, el miércoles ya es el examen. Dos cositas antes de terminar la clase. Recuerden
que todos tienen que tener habilitado el mail de la facultad, porque a ese mail es donde se va a enviar el link del examen, el choice. Es un choice. Recuerden de poner su nombre, no se olviden de poner su nombre, porque si no, no sabemos bien quién es el que está. Igual es un campo obligatorio. Solamente tienen una posibilidad de hacer, o sea, por las dudas, ¿no? O sea, hicieron un examen, lo mandaron, ya no pueden volver a hacer. O sea que después no tengo todavía la duración del tiempo porque todavía no confeccioné las preguntas definitivas, pero recuerden que solamente tienen una oportunidad, o sea, no tienen varias posibilidades, ¿sí? O sea que analicen. Van a tener tiempo de hacerlo, no son complicadas, pero hay que estudiar, ¿sí? Varias posibilidades en cuanto, por ejemplo, lo mandás y no lo puedes hacer, o por ejemplo, me arrepentí, quiero cambiar la respuesta y no puedo, porque ya se cerró. Una vez que lo mandaste, no hay vuelta atrás. Claro, es por pregunta. Yo respondo a esta pregunta, pero no puedo cambiarla si me siento que me equivoqué o estoy dudando, ¿no? En realidad, se deshabilita la pregunta. Lo que sí estoy seguro que vos, una vez que hiciste el examen y lo mandaste, no lo puedes volver a hacer. O sea, ya esa posibilidad se agotó con tu mail, ¿no? No lo puedes volver a hacer. Después te confirmo bien lo de las preguntas, porque en realidad estoy haciendo un examen tipo para hacer de prueba, para que no falle, ¿no? Pero bueno, en principio vemos. No sé si se pueden editar las preguntas o no, pero bueno, después lo vemos. Eso se lo confirmo a más tardar el martes. Pero Ahí sí. preguntaban si tienen que conectarse al Zoom o si tienen que esperar solamente. No, en realidad la idea, yo por las dudas, y esto sí, estaría bueno por una cuestión de control. Disculpen que en este caso me pongo en el rol de profesor. Esto tiene que ver con que si yo no sé conectar al Zoom, no sé quién está haciendo el examen, ¿sí? O sea, lamentablemente, de alguna manera yo tengo que controlarlos. Entonces, la idea es que ese día se conecten todos por la cámara, por lo menos para estar de alguna manera, o sea, no significa que ustedes conectados no logren que lo haga otro, ¿no? Porque bueno, tampoco puedo estar poniéndome en policía tanto, pero por lo menos conéctense al Zoom. O sea, eso sí, es como pedirles que vengan el examen en forma personal. Esto es algo. Ese día conecten la cámara, o sea, de alguna manera prenden el celular, va a ser poquito, o sea que no es una conexión de 2 horas y media, pero ese día sí, por favor, todos conéctense con la cámara para por lo menos tener la idea y yo constatar la identidad, o sea, por lo menos ver quién es quién, ¿no? Sacar una foto para que no esté cursando o no haciendo algo alguien por ustedes, ¿no? Que tampoco es definitivo, ¿no? Porque tranquilamente el que está del otro lado puede ser una persona que no es el que está en el nombre, pero bueno, eso va a depender. ¿Cuántas preguntas son? También dice. Todavía no terminé de definirlo el examen, entonces por eso no lo sé. Pero estoy entre 200 y 500, entonces no sé, no. Bueno, no sé. Bueno, buen fin de semana y bueno, pásenla bien, descansen, estudien. Chao, buen fin de. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Buen fin de semana a todos. Gracias, buen fin de. Chao, profe.